la mirada sobre la pandemia y los efectos de la cuarentena, en este caso desde el punto de vista psicológico. Por eso estamos hablando con el licenciado Miguel Espeche, a quien saludamos con un fuerte abrazo, y le preguntamos primero, si desde el punto de vista psicológico, cómo define él el impacto que provoca la cuarentena. Bueno, la cuarentena puede ir mutando, ha ido mutando desde el inicio hasta ahora. Al comienzo fue un impacto, una vivencia surrealista, incredulidad, pero cierto romanticismo en cuanto a la unanimidad de la cuestión frente a un enemigo común y demás. Pero ya se avisoraba lo que de hecho ocurrió, un desgaste en las relaciones, una catástrofe económica ante la parálisis del país, por lo cual la cuarentena no es solamente el aislamiento, sino también es la angustia superlativa por el parate económico y la modificación o la supresión de los medios de vida económicos, ¿no? ¿Los sectores más vulnerables son los adultos mayores y los niños en este contexto, Miguel? Creo que todos, la verdad que creo que todos han vivido en distintos registros los golpes de la cuarentena, más allá que también ha habido elementos positivos también por parte de todos en cuanto al mayor encuentro familiar, la oportunidad de mayor encuentro familiar, un replanteo de vida y una modificación de parámetros de trabajo y valoraciones de la existencia, pero bueno, todos en su registro, adultos mayores, adultos jóvenes, niños, ante la parálisis han visto anímicamente y también en términos de salud psíquica, pero sobre todo económica, y siguen sufriendo un gran estrés. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes del encierro? La saturación, la angustia, la sensación de pérdida de tiempo, de modificación de la percepción del tiempo, la impotencia, son las partes problemáticas del encierro, más a veces una tendencia a la desazón, que en realidad no son patológicos estos elementos, si bien son sufridos, no son patológicos porque son reacciones normales del ser humano ante las condiciones de un encierro como el que estamos viviendo. ¿Qué actividades recomendás para que los niños y adultos mayores la pasen mejor durante el encierro? Las actividades recomendables son las que de hecho están haciendo, en la medida que los padres puedan jugar, que se pueda seguir la escolarización a distancia, entender que hay momentos para que los chicos estén más solos, jugando sus propios juegos, otras veces tener momentos de esparcimiento con los padres, de acuerdo a la naturaleza de la labor que tengan los padres. Hay padres que pueden más porque no tienen un trabajo, y otros que tienen tiempo más disponible, otros que tienen que seguir trabajando por computadora, y también los hay que no están de humor para jugar demasiado, porque están preocupados y demás, pero en ese sentido está bueno hacer un paréntesis y dedicarse a los chicos un poco y aprovechar la oportunidad de tener mayor intimidad con ellos, mayor cercanía. Y los adultos mayores, en la medida que lo más importante es que aprendan a usar el Zoom, y Meet y WhatsApp para poder conversar mucho con los seres queridos y no aislarse y no entrar en desazón y reconocer y autorreconocerse el lugar importante que tienen en la sociedad, porque ellos, los adultos mayores, han vivido muchas situaciones difíciles y en ese sentido son ejemplo para las generaciones más jóvenes. En el último artículo que publicaste en La Nación hablas de aprovechar y recuperar el lugar de los mayores en la sociedad. ¿Crees que hay estereotipos que van desde aquella persona que parece Superman hasta la otra que no puede valerse por sí misma, que no puede hacer nada? Que sí, que hay muchos estereotipos sobre la ancianidad o la abuelidad. Hay que vivir la propia abuelidad como a uno le salga, con el afecto que tenga, porque si luchamos contra los estereotipos es para entrar en otros estereotipos. Entonces, que cada abuelo haga lo que quiera, lo que sienta, y que aproveche la oportunidad de afecto puro y cristalino, que es la que suele emerger el corazón de los abuelos, porque ya como tales ya tienen un lugar en la vida y no tienen que ocuparse tanto de construir la personalidad de sus hijos, sino de sus nietos, sino
simplemente disfrutarlos y aprovechar también el sosiego que a veces la edad genera o propone, más allá de los problemas que ya todos sabemos de las jubilaciones escuetas y las dificultades económicas que gran parte de los ancianos están viviendo. ¿Aumentaron las consultas durante este tiempo de parte de los pacientes? En lo personal no aumentaron las consultas, al revés, han mermado, pero eso en la práctica particular. Han mermado porque no todos los pacientes quieren hacer trabajo a través de Internet. Hay otros profesionales con otro tipo de pacientes quizás que sí, que han aumentado o por lo menos se han mantenido. Lo que sí tengo conocimiento que hay muchas consultas telefónicas y en los servicios que presta el Estado, el gobierno de la ciudad, etcétera. Tienen mucho, porque bueno, mucha gente que no suele entrar en el circuito psicoterapéutico ahora siente angustia y se ve compelida a eso. Pero no, generalmente acuden a servicios telefónicos que presta el gobierno de la ciudad o de las distintas localidades. Cuando llegue el momento de la salida a la nueva normalidad, como le dicen, ¿puede pasar que alguna persona se quede paralizada por el pánico de salir a la calle? Es muy posible que haya mucho temor a la salida. Ya uno ve que en las salidas, aún con la distancia social, la gente a veces es muy refractaria y ve al otro como un enemigo y se pone alcohol todo el tiempo. Lo que es entendible es de suponer que si algún día llega la vacuna o la medicación del caso, va a pasar un tiempito hasta que lleguemos a un punto de naturalidad en el trato como antaño. Y vaya a saber, quizás algunas costumbres se modifiquen, no sé. No podría anticipar. Cuando llegue el momento de la salida a la nueva normalidad, como le dicen, ¿puede pasar que alguna persona se quede paralizada por el pánico de salir a la calle? El miedo siempre se ilumina a través de las líneas de afecto, a través de ver los recursos emocionales con los cuales contamos. No es a través de la racionalidad, porque es razonable pensar que estamos expuestos a la infección, eso puede pasar. Sin embargo, entramos en una suerte de pánico cuando, además de tener conocimiento de que nos podemos infectar, estamos solos frente a esa alternativa y dejamos de lado alternativas afectivas, de quehaceres cotidianos que nos gratifiquen, lecturas, escuchar a los ancianos contar viejas epopeyas, historias de la guerra mundial, historias de hambrunas y demás que nos hacen ver que somos parte de una humanidad muy fuerte que ha transitado grandes tragedias con mucha resiliencia. Cuando escuchamos esos relatos de nuestros antepasados, por ejemplo, nos ganamos en valentía frente a las situaciones. ¿Considerás que se deben sumar a otro tipo de profesionales al grupo de asesores presidenciales para ampliar la búsqueda de soluciones en este tema? No estaría mal que haya algún asesoramiento psicológico, incluso creo que debiera haber miembros de las iglesias para sumar perspectivas a este problema, que ya no es un problema ni solo sanitario, ni solo económico, sino que ya toca fibras de la cultura y de la vida de relación de las personas, de la comunidad o del país entero. Entonces no estaría mal que haya un consejo no solo de científicos, sino de sabios que apunten a asesorar a los poderes del Estado. Gracias, Miguel, por estos minutos, siempre claro y preciso para ayudarnos a entender esta realidad tan compleja. Bueno, te mando un saludo grande. Chau, chau. Pasó por sexto día Miguel Espeche, licenciado en Psicología y también director del programa de asistencia mental barrial de la ciudad de Buenos Aires.